And about the character, I think it would be good. Well, let's see how it goes. But it's one question about maybe what the characters are in this production. Yes. But today we let them do questions. So I mean, they are So going to basically, ask they're what asking questions. you have to answer questions. Yeah, Okay. but one is going to be my question to start. Okay, good. Bueno, ¿empezamos? ¿No? Bueno, buenos días. Bueno, si les parece, pues empezamos ya la rueda de prensa. Como saben, empezamos ya la segunda ópera de este año 2020. Tenemos La flauta mágica, que la verdad es que con grandísimo éxito. Estaremos con La flauta mágica hasta el próximo día 24 de febrero y os adelanto que llevamos vendidas casi 22.000 entradas para esta ópera de la flauta. Empezamos ahora este mes de febrero también complicado y con muchísimas cosas. Por un lado tenemos la flauta, como os decía antes, estrenaremos también Valkyria del 12 al 18 de febrero y tendremos también Into the Little Hills el 11 de febrero y hemos añadido una función el día 14, por el lado del éxito que ha tenido en esta colaboración que tenemos con los teatros del canal, con lo cual es un mes de febrero maratoniano y aquí de antemano pues agradecer como siempre a los trabajadores del Teatro Real que van a hacer un esfuerzo durante este mes para sacar adelante tres grandísimas producciones. Como decía antes, estrenamos ya la próxima semana la Valkyria el día 12 de febrero, estaremos hasta el día 28 con un nuevo horario, porque las funciones en vez de empezar a las 8 de la tarde como es habitual, empezarán a las 19 horas, a las 7 de la tarde y en el caso de los domingos, en vez de a las 6 de la tarde, también empezará una hora antes y empezarán a las 17 horas. La verdad es que satisfechos, no, lo siguiente de cómo va a funcionar la Valkyria, también por dar datos, hemos sacado a la venta casi unas 15.000 entradas de Valkyria y llevaremos vendidas casi 13.500 entradas, con lo cual a casi una semana del estreno, con lo cual está teniendo una grandísima aceptación por parte del público, probablemente con toda lógica, porque es una magnífica producción de Carsten, de Patrick y contando con Pablo Eras como director musical, como sabéis, el director principal invitado al Teatro Real, nos garantizaba casi un éxito seguro y se está viendo con los datos. En este mes de febrero también, en marzo tendremos los Nibelungos, proyectaremos los días 21 y 28 de marzo, las dos películas, estará con la orquesta titular del Teatro Real, la sala principal, está por aquí yo creo que Nacho de Paz, que luego creo que nos contará y nos dirigirá unas palabras sobre la película y la verdad es que con mucha satisfacción el conseguir el redondear todo la ópera con la proyección de la película. Hay otras actividades paralelas que las tenéis en la documentación que os han pasado, con el Museo Lázaro Galdiano y con el Museo Naval. Y ya simplemente pues para cerrar y como viene siendo habitual, agradecer al patrocinador de esta ópera, que es el BBVA, que patrocinó también la ópera de la flauta mágica, patrocina también de nuevo la Valkyria y la verdad es que agradecerle intensamente pues el apoyo que muestra el Teatro Real en esta década de patrocinador, porque lleva desde el año 2010 como patrocinador del Teatro Real, siempre creciendo en el apoyo que nos ha venido dando y en esta ocasión con este apoyo especial que nos da para el patrocinio de esta ópera. Agradecérselo expresamente a Rafael Pardo, que es presidente de la Fundación, y a Juan Puyol, que está aquí con nosotros, el apoyo que muestran siempre y la sensibilidad que muestran con el Teatro Real y con el apoyo a la programación artística del teatro. Y sin más, le cedo la palabra a Joan. Yo probablemente me tendré que ausentar un poquito antes por compromisos diversos, pero sí que Joan ya se quedará en la red de prensa. Bueno, pues nada, que bienvenidos, que gracias por acompañarnos. Yo un poco, vamos a aceptarnos ya en la Valkyria, pero bueno, abundando en lo que comentaba Ignacio, a ver, Flauta Mágica, éxito increíble de venta de entradas. Valkyria lo va a ser también, porque está ya todo apuntando a que va a ser realmente espectacular la aceptación, pero a mí me parece que me gustaría abundar un poco en destacar que Into the Little Hill de Benjamin, que no es la ópera más obvio como para agotar las entradas, pues las ha agotado en la colaboración que tenemos Teatro Real, Teatros del Canal, y que nos hemos visto obligados incluso a añadir una función más. Por lo tanto, va a haber una función más de las que estaban programadas, porque sencillamente se han agotado las entradas para ese espectáculo. Por lo tanto, me parece que son muy buenas noticias, evidentemente que son muy buenas noticias que Flauta Mágica venda mucho, y también que Valkyria esté en vías de vender de una manera espectacular, pero a mí me parece en fin, que George Benjamin venda lo que está vendiendo,
me parece que es como para felicitarse realmente. Me parece que está realmente muy, pero que muy bien que esto esté pasando. Gracias por acompañarnos en esta mesa, los voy a presentar ahora. Pero bueno, una palabra antes. Valquiria, como sabéis, la primera jornada de la tetralogía wagneriana. Comenzamos el año pasado con el prólogo de la tetralogía, El Anillo del Nibelungo. Empezamos con el Oro del Rin. A partir de la semana próxima tendremos esta primera jornada, la Valquiria, y evidentemente ya podéis adivinar cuáles van a ser al menos un título de la temporada siguiente y de la otra, porque evidentemente vamos a completar el ciclo con Siegfried y con El Ocaso de los Dioses. Siempre con dirección musical de Pablo Eras Casado, el principal director limitado del Teatro Real, y dirección escénica, de Robert Carsen y de Patrick Kinmonth. Puesta en escena famosísima, creada en su día por la Ópera de Colonia. Para presentar este título tenemos a Pablo Eras Casado, director musical, a Patrick Kinmonth, que es el director de escena junto a Robert Carsen y también el escenógrafo y diseñador de esta puesta en escena. Tenemos a Oliver Clotter, que es el responsable de la reposición de la producción de la Ópera de Colonia, y tenemos también, evidentemente, a Chado Romo, que nos va a ayudar en la traducción. Antes de pasarle la palabra a Patrick, vamos a proponer que veamos, me parece que es un minuto y medio de una entrevista que le hicimos el año pasado a Robert Carsen en ocasión de Oro del Rin, y que nos habla un poco de lo que es la concepción de esta puesta en escena de la tetralogía. Sí. Any directing team that is going to start with The Ring has to address a great number of issues, problems, and make a lot of decisions, which is what we did when we started to do this Ring. This whole extraordinary piece of art that Wagner has created, perhaps the most complex for the performing stage, is really about humanity and how the destructive qualities and the redeeming qualities, and what we are capable of doing at our best, but unfortunately very much more what we're able to do at our worst. When Patrick Kinmonth and I started to work on this, it was clear we had to make it recognizable people for us. Also within the power struggle, within the different levels of the society, which are so clearly described from the gods, who are the people in charge, if you like, through to the slaves, which are the Nibelungen. And then in Rheingold, you see very quickly how the power shifts from the gold belonging to nobody, belonging to Albrecht, belonging to Wotan, belonging to Fafner. The destruction that is brought about by human greed and human ambition and human cruelty is very, unfortunately, more with us than it's ever been. So that's why it's important for us to have done a production where the characters are recognizable and not strange science fiction fantasies. I mean, I'm sure that's very valid. It just was not valid for us. You know, Wagner was so ahead of his day. He saw the problems that were coming up with, of course, the industrialization and also the problems of the environment. And we felt, when we first did this, that it was important to use the ring to illustrate how man is abusing the environment in which he lives. The effects of pollution, of man thinking he can take whatever he wants and use everything just for him because he's man, he's the god. I mean, human beings behave on earth as if they are the gods. And Erda, as the symbolic representation of the earth, who warns Wotan about what he's doing and the danger of the power of the ring, she's there. When we disappear, which we will do, Mother Nature will still be there. Muchas gracias. Vamos a volver a la puesta en escena dentro de poco. Patrick, ya te puedes empezar a pensar lo que puedes complementar de información de lo que ha dicho Robert Carsen, que es mucho. Pero me gustaría empezar por preguntarle a Pablo Eras Casado por Valquiria y sobre todo Valquiria, que es una obra realmente tan diferente a El Oro del Rin. Es sorprendente, viene a continuación, pero realmente Wagner, al menos para el espectador, concibe realmente un discurso musical muy diferente del de Oro del Rin. Hay en Valquiria estas frases enormes, líricas, que realmente no estaban en El Oro del Rin y que aquí realmente aparecen. ¿Es también una obra tan diferente a El Oro del Rin para un director? Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Es una obra
muy diferente, y yo que estoy viviendo, digamos, pues aquí en el teatro, con el privilegio que supone este proceso año tras año del primer anillo de Nibelungo que dirijo, después de la experiencia tan intensa y tan positiva del año pasado, pues el continuar en este proceso, viviendo y respirando esta música y este drama, precisamente esta dimensión humana ha sido uno de los aspectos más importantes que durante el trabajo han llamado la atención. La dimensión humana, por primera vez, pasamos del ámbito, digamos, mitológico de seres que forman parte son criaturas, seres que forman parte de diversos mundos, que representan algo, a un ámbito humano, dramático y de hecho, esta ópera tan extensa, esta ópera de procesos psicológicos, humanos, emocional, una de las cosas más fantásticas es que esta ópera, conocida por estos grandes momentos, por la cabalgata de las Valquirias en el tercer acto, por otros momentos similares, está conformada de diálogos donde la coraza de la representatividad de cada personaje desaparece, y estos momentos, pues en el primer acto, por ejemplo, entre Sieglinde y Sigmund, este gran dúo de reconocimiento, de reunión, este gran dúo amoroso. En el segundo acto, el encuentro entre Brunhilda y Sigmund, la Valquiria y Sigmund. Y al final, evidentemente, esta gran última escena de Wotan con Brunhilda, que ya no es... que ya es su hija, a punto de convertirse en una mortal, y él no es el dios, sino el padre. Son los momentos más sublimes de esta ópera. Esto hace que, evidentemente, Wagner tenga también que crear y trabajar con un material más, digámoslo entre comillas, humano, en el sentido de que hay un trabajo y un desarrollo melódico pues muy notable, muy notable. Además de las escenas, de las grandes escenas, vuelvo de nuevo a las Valquirias, las 12 escenas donde están presentes las Valquirias, que son más teatrales, más épicas, el comienzo de la ópera incluso. Wagner utiliza este recurso, el recurso más del cantabile. Para mí, en esta partitura tan compleja a todos los niveles, finalmente se trata de una partitura donde relacionamos a Wagner, relacionamos a su música con la densidad, con la fuerza, con la potencia, con los grandes momentos monumentales. Pero es todo lo contrario. Son momentos que él utiliza no en un sentido espectacular, como puede utilizar pues la ópera francesa en el siglo XIX, para construir un edificio que es casi arquitectura efímera, ¿no? Son momentos en los que realmente se transforma en música un momento emotivo, emocional, complejo de un individuo, y necesita dar rienda suelta a todo ese edificio sonoro. Pero son los momentos precisamente de calma, los momentos de delicadeza, de sofisticación, y de hecho, en una orquesta tan absolutamente descomunal, jamás imaginada y vista hasta ese momento, una orquesta de más de 100 músicos, con instrumentos que tampoco se habían utilizado jamás en la orquesta, son las dinámicas entre el piano, el pianísimo, più piano, las que hay que trabajar más, las que están escritas con un mayor nivel de determinación, con un mayor nivel de control. Me gustaría incidir en que Wagner es un compositor completamente radical, completamente revolucionario, y un compositor que jamás se rindió hasta conseguir lo que quería, como quería. El control del material musical en la partitura, el nivel de complejidad y sofisticación de la instrumentación. No es para conseguir más volumen sonoro, es para conseguir todavía mucha más flexibilidad. Cuando él hace el uso de 6 arpas en la partitura, finalmente son poco más de 3-4 minutos, pero tiene clarísimo que es necesario para conseguir el color que necesita. Cuando introduce las tubas wagnerianas, introduce instrumentos hasta el momento poco utilizados, como el clarinete bajo. Son instrumentos que hacen también de alguna manera en un momento en el que se escribía por familias sonoras, familias orquestales, la cuerda, el viento, madera, etc., lo que hace es precisamente diluir
al igual que diluye en el discurso musical los números en la ópera, arias, escenas, etc., aquí diluye también la orquesta, diluye las familias en un todo en el cual él escribe a la manera contemporánea, a la manera del siglo XX, hace que toda la orquesta sea un instrumento de música de cámara, donde cualquier instrumento puede combinarse con el siguiente, aunque no pertenezca a la misma familia. En su partitura, y además en la edición que estamos utilizando en esta producción del Anillo del Nibelungo, es una edición, la primera edición crítica que utiliza pues, fuentes originales, donde también pues, desaparecen con el tiempo algunas intervenciones posteriores. Es una partitura que si no conociéramos a Wagner, si no tuviéramos este lugar común, esta tradición wagneriana que asociamos a la gran ópera del siglo XIX, a lo monumental, a lo mítico, pensaríamos que es una partitura escrita prácticamente en el siglo XX, por el nivel de precisión en la escritura, por el nivel la cantidad de combinaciones orquestales que son infinitas. Cuando utiliza una orquesta con más de 100 músicos para, en la mayoría de los casos, hacer que suene al borde de la perfección, como al final de esta ópera, cuando toda la orquesta está tocando con las 6 arpas en este fuego mágico que rodea a Brunilda, sería un compositor contemporáneo que imagináramos. Nadie hasta Mahler o Debussy ha utilizado la cuerda, una cuerda descomunal en el foso, con tantísima precisión a la hora de hacerlos tocar a solo, a Debussy de 4, Debussy de 6, combinaciones, Debussy de 12 a veces también, 12 instrumentos separados, y nadie ha utilizado, como decía, con mayor precisión pues, la articulación del discurso. Wagner se suele asociar a un discurso pesado, a un sonido denso, un sonido grandioso. Yo creo que es todo lo contrario, precisamente. Yo lo asociaría con la delicadeza, con la textura, con el color, con la precisión. Todo su lenguaje es un lenguaje muy, muy articulado, que tiene mucho que ver con el lenguaje también vocal, que es un lenguaje vocal que ayer hablábamos, es casi el Sprechgesang que se desarrolla en el siglo XX. Es discurso, es diálogo, es dramatismo. La orquesta también reproduce esto. Y hay muchas indicaciones en esta edición que estamos utilizando, edición crítica, muchas indicaciones del proceso de ensayos del Anillo cuando se estrenó en Bayreuth en 1876, del propio Wagner insistiendo, pidiendo una y otra vez que la partitura fluyera, que no se convirtiera en algo pesante, que fuera un diálogo, un completo diálogo, que no, incluso momentos como el Winterstürme, que es uno de los momentos líricos más maravillosos para el tenor, para Sigmund, nota a pie de página, no es un concertante, es todavía algo que tiene que fluir y es parte del diálogo. Entonces, este tipo de actitud moderna, radical de escritura de Wagner para mí es lo más impresionante y lo más importante de esta partitura. Pienso que más que como una alfombra densa y gruesa para la escena, debe ser, y es un tapiz lleno de millones de colores, muchas texturas y sobre todo transparente para que el discurso y para que la voz fluya y para que todo lo que hay escrito, todo el detalle que hay escrito en esa partitura fluya. Y este es el acercamiento que estamos teniendo en este proceso fascinante, tanto con los cantantes como con la fantástica orquesta del teatro. No puedo decirlo más y más claro, es un privilegio ser parte de este proceso con este instrumento, con esta orquesta. Yo pienso que una orquesta que esté protagonizando los ensayos y las 9 funciones de Valquiria a la vez que toca una flauta mágica al día siguiente, ese nivel de flexibilidad, de versatilidad y de entrega, además, pienso que es inigualable y bueno, el teatro se tiene que felicitar de tener una orquesta así. Y creo que he dicho bastante. Sí, pero me has preguntado, ¿verdad? Más vas a decir que luego habrá preguntas. Por ahora vale. Pero ahora va a haber más. Patrick, la concepción un poco de la puesta en escena de la tetralogía
Robert Carlsen ha explicado cómo conjuntamente tú y él pues, elaborasteis este concepto, pero Patrick Kidmonth además es el diseñador, es el escenógrafo y figurinista de la producción, y me parece que aparte de que puedas complementar un poco la información conceptual de Robert Carlsen sobre el punto de partida de ese espectáculo, me gustaría que nos explicases un poquito cuál es un poco cómo llegaste a los espacios escénicos concretos y a los elementos más relevantes del diseño de vestuario de este espectáculo, que son realmente muy especiales y muy diferentes en algunos casos de cómo habitualmente la tradición ha presentado una obra como La Valquiria. Oh, thank you. I translate, maybe? Yeah, no, it's fine. Did you get it? I can understand Spanish, Okay. but I'm afraid Wagner is quite challenging in any language, but I can only really talk about it in English to you, particularly this morning. Anyway, thank you. I mean, I have worked with Robert on many productions. The Ring was, for us, something actually rather different as a collaboration. You saw, I think, many of you probably, our Copacabana that we made, which was beautifully mounted here. Actually looked better here than in any other place. It was really wonderful here. And we decided very early on that because of our backgrounds, in a way, my education and my own passions in life, that we would slightly divide the way this was elaborated in actually a very unusual way. And I've always been very grateful to Robert for his understanding in this collaboration for The Ring, because I've been an environmentalist all my life, as long as I can remember, and I tried to do my best in that respect. And so I've had an organic farm in England for 40 years, and these issues of the environment tend to appear in my work. Actually, even in Katya, the presence of the water is, for me, actually physically having the water in the theatre makes the audience have a new relationship with the significance of the material. I know it's a very aesthetic point of view, but to be an aesthetic environmentalist seems to me a possibility. And I think this is what I brought to the production. But I listened very carefully to Robert, and his main concern and main interest was to make the emotional dialogues between the characters as real as possible, because his point was, Wagner has taken the trouble to write before psychoanalysis and before Freud, has actually written the most exquisite text about the complexities of particularly the relationships between men and women. And he said, that for me is the most interesting thing about The Ring. But I need a world to put it in, and I'm going to, in a way, make that your responsibility. Sorry. Yeah, Bueno, Wagner es problemático en cualquier idioma, pero bueno, me temo que hoy me voy a limitar a hablar de ello en inglés. Yo llevo muchos años, he trabajado con Robert durante muchos años en muchas producciones, y para nosotros el Ring fue un planteamiento bastante distinto. Bueno, de hecho, Katya Kavanova, otra de las producciones que hemos hecho juntos, estuvo en este teatro, que por cierto me gustó más que en ningún otro lugar. Bueno, enseguida, y por ello agradezco mucho a Robert, él decidió, o decidimos juntos, un reparto especial del trabajo, y yo, a partir de mi educación y de mi pasión fundamental en la vida, o volqué más bien mi pasión en mi parte del trabajo. Yo he sido siempre un ecologista, he tenido una granja ecológica, una explotación ecológica durante 40 años, y he tratado de poner la ecología en todo lo que hago, ¿no? Y realmente el medio ambiente ha aparecido siempre en todas mis producciones, y de hecho en Katya el agua tenía que estar en el escenario, tenía que haber agua, porque esa experiencia práctica del público hace que su relación con el relato sea especial también. Entonces yo soy, por un lado, cuido mucho la estética, y por otro lado soy un ecologista. Creo que ambas cosas pueden conjuntarse perfectamente, y esta fue mi parte del trabajo, digamos.
Pero Robert quería expresar desde el primer momento de forma muy clara y muy natural el diálogo emocional entre los personajes. De hecho, Wagner, antes de que existiera Freud o el psicoanálisis, se preocupó por esto, por expresar el detalle de la complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres en esta obra. Y para eso me dijo, necesito un mundo particular, concreto, que es el que yo me encargué de aportar. And the fundamental basis of an attempt to make these relationships as clear and as exciting as possible made me turn really to the language of film more than the language of theatre. I mean, obviously, there are many, many, many ways of approaching the Ring. That's one of the great fascinations of the history of performance that you can research. And one of the decisions, as Robert says, is whether you try and place it in our reality or whether you place it in outer space or some other, in some other kind of dimension. But actually it seems to us that Wagner was really, really concerned about what was going to happen to human relationships, what was going to happen to the world in terms of the environment and in terms particularly of war and its constant present as a background to every single attempt we make to live on this planet, that we felt it was much more interesting to put it into as contemporary and as believable a context as possible, and to actually make the representation visually as cinematic and believable as we possibly could, given the constraints of working in the theatre rather than in a movie studio. Chao. Entonces, la base fundamental de nuestro intento de que las relaciones humanas estuvieran expresadas de forma clara en la ópera me llevó al lenguaje cinematográfico. Entonces, para mí, yo he tomado como base, más que el lenguaje teatral, el lenguaje cinematográfico. Es verdad que hay múltiples enfoques posibles del anillo y de ahí la fascinación que tiene, la investigación que podamos hacer y el enfoque que queramos. Pero si realmente, a la hora de preguntarnos dónde situar la realidad del anillo, no quisimos situarla en el espacio exterior ni en una dimensión distinta, sino en algo lo más contemporáneo posible. Wagner se preocupó mucho por las relaciones humanas y sobre todo por esa presencia continua de la guerra, de las luchas en el mundo, ¿no? Que nos es tan familiar por desgracia. Y por eso hemos tratado de hacer que el montaje fuera lo más contemporáneo y lo más creíble posible, y para mí eso me llevaba a la representación cinematográfica, más que al teatro, por ejemplo. But Wagner, very often his sense of humor is not discussed because people see his work in very grand and serious terms. But for me, I never feel his smile is far away from what he's doing. I think he has, now I've had practically a lifetime of familiarity with this work of art. I find more and more and more irony, comedy, and optimism, actually. I think Wagner was so far ahead, he leapt beyond the catastrophe, and as we know in Götterdämmerung, he actually proposes the future. And it's a very interesting future because it seems to belong to women. It's something I have always felt about The Ring, that slowly the women in the piece are given greater and greater responsibility. Right at the beginning, the Rhine maidens lose the gold, and you can say that that was an act of ineptitude and they weren't proper guardians of it. But by the end, the character of Brunhilde has assumed the status of practically a new kind of human being. And as the whole piece ends, it is a woman who walks away from you into the future, and it's her responsibility. And I think this is not an accident. Wagner made this point very clear. Y también considero que hay en la obra de Wagner un gran sentido del humor, a pesar de este enfoque como grandioso y serio.
nunca está lejos la sonrisa para Wagner, y lo digo desde la perspectiva de alguien que lleva casi toda la vida familiarizándose o familiarizado con su trabajo. Ahí cada vez veo más ironía, más comedia y más optimismo incluso en Wagner conforme me adentro en su obra. Era tan adelantado que fue más allá de la catástrofe, digamos, proponiendo un futuro, ¿no? Y en ese futuro la mujer tiene un papel cada vez más importante. Empezamos a ver a las ninfas, las ondinas del agua que pierden el anillo, ¿no? Y es como que han sido negligentes porque era su responsabilidad, pero al final vemos a Brunhilda que asume un estatus de un ser humano nuevo, es decir, que la mujer es cada vez más importante y eso era muy claro en Wagner. And Earth herself is represented by a woman in the piece, which is also, you know, Wagner had many options. Okay, if you go back to the Nordic sagas, Erda is going to be represented by a woman. But nevertheless, it's there as a fundamental aspect of the architecture of the drama here. You know, it's a fascinating symbol of what we find ourselves living out. And that is one of the things that seems to have come into focus in this extraordinary way. Just right now, the fact that fire, ice, the worry of the dissolving glacier, here's both the problem and the solution, a plastic bottle and a glass of water, without which we'll all die. You know, these are our golden apples, which in the ring give the gods permanent immortality. Water is our immortality. Without it, we will, as Robert says, die. However, I am slightly more optimistic than Robert, and I think we'll make it. Está también Erda, que es una mujer, aunque es verdad que ya era un símbolo femenino en las sagas nórdicas, ¿no? Pero es un aspecto fundamental para la arquitectura del drama. Y es fascinante ver que este foco de la ópera es un auténtico símbolo de lo que vivimos. Y si vemos los elementos fundamentales, el fuego, el hielo, el agua de los glaciares que se disuelven, la botella de plástico y el vaso de vidrio, el problema y la solución, el agua, ¿no? Que es nuestra inmortalidad. Realmente sin agua morimos, pero en cualquier caso yo soy más optimista que Robert, creo que lo vamos a conseguir. Thanks Patrick. Voy a preguntar a Oliver. Oliver Clutter es el responsable de la reposición y le voy a preguntar que nos explique un poco cómo son los personajes de la Valquiria en esta puesta en escena, un poco que nos can you tell us who is Hunding, who is we spoke about Brunhilde a lot already. Okay. But since I know we already talked about a lot about Brunhilde, but let me just add one thing which is very interesting once you see the Valkyria, because, you know, as you know, Rheingold starts, you know, with Wotan trying to get the power, trying to get the gold. He wants to gain more power, which in Valkyria he realizes, also reflecting a lot about what happened to him, also about his conversation with Erda, that he needs to change something. His whole behavior changes. And the end of Valkyria, he takes away from Brunhilde, you know, his favorite daughter, the state of being a god. And it's very interesting because then what just Patrick says, in the end of Götterdämmerung, when Brunhilde gives back the ring, she's just actually just a normal human being. So she doesn't need to be this godlike figure, just basically to save something that really desperately needs to be saved. So just having said that. But maybe we'll let Shadow to translate Brunhilde, and then we go for the others. Okay. Bueno, ya ha hablado Patrick mucho de Brunhilde, simplemente añadir algo que es interesante, y es que vemos en el Rheingold la presencia del agua, del río, y vemos este oro que se trata de robar para conseguir el poder. Y vemos a Wotan que cambia de actitud con respecto en la Valquiria, cambia de actitud con respecto a este preludio, porque se pregunta, reflexiona y se pregunta qué es lo que he hecho mal, dónde está el error, y siente la necesidad de cambiar algo y cambia su comportamiento, y al final en esa conversación, ese diálogo con Brunhilde, que es su hija favorita, le retira esta capacidad divina, ¿no? Se convierte
humana, y al final en Gotterdam devuelve el anillo, ¿no? Porque realmente no lo necesita para preservar su seguridad. So in Act 1, we have Sigmund and Sieglinde. They're twin brother and sister siblings who appear on the stage for the first time. They haven't been born yet when Rheingold was happening, and they have been separated once they were very, very young and had very different, very difficult lives. So Sigmund, just being on the run again, being chased, he enters the scene and sort of got really lost and ended up being in a house by Hunding, which is actually the first human being to be in the entire ring. He doesn't get that much focus as everybody else who's actually related, except all of them, except Hunding, where they need to discover, and Hunding has a certain mistrust against Sigmund, realizing they were competing, just like fighting families, and Hunding sees that he needs to be the guest overnight, but he promises Sigmund that he's going to kill Sigmund the very next day because they're actually enemies. So they have to escape, and then you see them again in Act 2. The problem is then in Act 2, we have meanwhile a long discussion between Fricka and Wotan, Wotan being again one of the main characters here. Also Brunhilde and Wotan are actually the two main characters throughout the entire ring. Both of them appear in 3 operas out of 4. Fricka, that was her last appearance now in Valkyria, tells her husband Wotan quite clearly what he did wrong the entire time, where she is in charge of being the goddess of marriage. And since Hunding was the husband of Sieglinde, though it was a very unhappy but forced marriage, she asked Wotan to readjust his decision, which means he needs to let go of Sigmund, and in the end, Hunding needs to kill Sigmund in the end for this. But nevertheless, Brunhilde's having her own plan that got from this law, that sort of happened in the long discussion between Wotan and Brunhilde in Act 2, where Brunhilde saves Sieglinde, who's now pregnant with Siegfried, who will appear then in the next opera. So this is something that is just carried on, the entire family story, from one opera basically to the other. I think basically, sort of a rough sketch. I didn't mean the plot. I mean more that he was somebody who was trafficking arms and whatever. Anyway, Okay, it doesn't matter. yeah. We talk later. Okay. Shadow. Bueno, por otro lado, Sieglinde y Sigmund son dos gemelos que no habían nacido en la anterior, en el preludio del Ringgold, y que después se vieron separados al nacer y han llevado unas vidas difíciles, cada cual por su lado, y al comienzo de esta ópera Sigmund huye herido y se encuentra de repente perdido, se encuentra con una cabaña, y es la cabaña de Hunding, que es el primer ser humano que aparece en esta saga, ¿no? Y a quien realmente no se presta mucha atención. Hunding desconfía de Sigmund, pertenecen a 2 familias enfrentadas en cualquier caso, pero la aloja durante la noche y le dice que a la mañana siguiente luchará con él para matarle porque es su enemigo. Bueno, él huye, ¿no? Y todos sabemos, y en el segundo acto tenemos la aparición de Fricka, la mujer de Wotan. Wotan y Brunhilda son los 2 personajes fundamentales de esta saga, que aparecen en 3 de las 4 óperas. Y Fricka le indica claramente a su marido, como diosa del matrimonio, que tiene que devolver las cosas a su orden, ¿no? Hunding, aunque fuera un matrimonio infeliz, un forzado, es el marido de Sieglinde, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, y finalmente Hunding tiene que acabar matando a Sigmund, ¿no? Porque esos son los designios. Pero Brunhilde tiene su propio plan. Hay esta famosa conversación, esta larga conversación con Sigmund, en el que le anuncia su destino, pero ella decide salvar a Sieglinde porque ella está ya embarazada de Siegfried, que va a ser el héroe, ¿no? Del final de la saga. Y bueno, esta saga supone la continuación, ópera tras ópera, de toda una historia familiar. Bueno, vamos a ir ya a las preguntas sobre Valkyria.
Primera pregunta, venga. Perdón. Sí, venga. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Es muy interesante el principio de esta temporada después del Bicentenario. Primero Donizetti, después Mozart y ahora Richard Wagner. Y también lo que apuntaba Patrick Kinnoth sobre el uso del lenguaje cinematográfico para contemporaneizar a la ópera, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que me pudieran hacer una comparación entre estos tres autores tan distintos y las puestas en escena que efectivamente han sido muy innovadoras, todas traídas hacia el siglo XXI y bueno, destacando especialmente la extraordinaria última puesta en escena, esperando la de Valquiria, de la flauta mágica. Parece que ha sido muy atractivo para el público este uso del nuevo lenguaje apostando por el cine independientemente del equilibrio que hay también teatral dentro de la ópera. Gracias. Una cosa, hablamos de flauta, de Valquiria, ¿y cuál es la tercera? Donizetti. El Elisita Amore. Empezaron, sí, bueno, porque también la puesta en escena era en el Mediterráneo, no sé, que... sí, gracias. What is in common between Mozart, Donizetti and Wagner? Okay, well, I could, También te toca eso, I could cheat and say genius, but then a lot of Donizetti detractors would descend upon me. Well, the differences are huge. They come from different times, different places, and not just in terms of history, but in terms of psychology. I mean, what they're trying to achieve and how they achieve it is incredibly diverse. But the chain of elaboration of art and who comes out of whose work. People say, without Gluck, you have no Mozart. Without this, you have no that. I would say, we were talking yesterday about Wagner's genius and where does it come from. I mean, for me, Berlioz is absolutely key in the formation of his language. So how they're related physically in terms of history, I don't think I can answer. But what I can say is that your sub-point, if you like, which is how do we take the work of different composers and bring it into our contemporary life in the theatre, that I think I can say something about. And that is that all that is happening is that our choices are being made greater, and in terms of what is available to us. Because a production like the Flauta Magica would not have been possible without the technology that is used with the live performance. This integration of animation, of projection, and so forth. I mean, it would have been an absolutely vast work of decades to make the visual corresponding images for that production without our completely most modern digital technology. Sometimes I worry about the direct juxtaposition of digital projection and human actor, because our tendency as onlookers is to be drawn to the cinema over human performance. Sometimes it's dangerous, it can overwhelm what is happening. In this production, I think it's brilliantly balanced and is a perfect example of something used very well. But, this is not going to end. I see that the theatre is entering into the world of virtual reality, and that we'll have other ways of enjoying opera without being in the theatre. And I think the fact that our audience is being educated in this way and being, brought to understand the power of these works, which for younger generations might have no validity whatsoever, I think we're just in time to connect using the most modern technology with the young audience. I think we just made it. There was a very fragile moment in the late 80s and so forth when we started trying to put
opera into cinema. And actually the very first attempts were not really that successful because, you know, the interpretation of what was happening in the theatre was not really very successful. But now that has become something that people see as a part of their cultural life, and hundreds and thousands of people go to public projections of the work inside the Opera House. So I think we are seeing, you know, a very optimistic change in that direction. Chado. Bueno, es difícil. Es verdad que se habla mucho, por ejemplo, de que sin Gluck no podría haber habido Mozart. Bueno, y es verdad que dentro de la cadena de elaboración de la obra artística, bueno, cabe hablar de distintas influencias, ¿no? Dejando al lado Donizetti, porque se me podrían echar encima sus detractores o sus defensores, me voy a centrar más bien en el subtexto, digamos, de la pregunta. Es verdad que ayer también hablábamos de este mismo tema. Yo creo que, por ejemplo, Berlioz fue fundamental para la existencia o para el lenguaje, en el lenguaje musical de Wagner, ¿no? Su influencia. Pero cómo se relacionan a lo largo de los tiempos o de la historia, pues no sabría qué decirle. Pero sí que me interesa ese aspecto de que nosotros tomamos una obra y la trasladamos al entorno contemporáneo, al teatro contemporáneo. Y es verdad que hablando de la flauta mágica, la tecnología nos ha abierto enormemente nuestro campo de posibilidades de opción. Hubiera sido imposible, hubiera llevado décadas introducir toda esa animación en paralelo con los actores actuando en directo, ¿no? Y todas esas imágenes visuales serían imposibles sin la tecnología digital moderna que tenemos. A veces me preocupa este tema porque cuando justaponemos vídeo con actores el público tiende a fijarse en el vídeo, ¿no? Parece que el vídeo atrae nuestra atención sobre la actuación en directo y esto puede acabar siendo un poco abrumador, pero en esta producción el vínculo es brillante, el equilibrio es brillante entre ambas cosas y es un buen ejemplo de buen uso de la tecnología. Pero bueno, el teatro se está abriendo también a la realidad virtual y a otras miradas distintas y eso también está permitiendo abrirlo a públicos jóvenes que igual no hubieran tenido acceso anteriormente y que ahora pueden comprender mejor a través de estos formatos el valor de estas creaciones artísticas, ¿no? De hecho, cuando empezó la ópera en cine fue un fracaso y ahora hay miles de espectadores viendo ópera en cine. Pablo, ¿algo que añadir sobre la relación entre Donizetti? Lo he hecho perfectamente. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que yo creo que Donizetti quizá no acaba de cuadrar mucho la cosa, pero si cambiamos Donizetti por Bellini, pues yo creo que ahí sí se podría establecer un link bastante interesante, porque la verdad es que Mozart es un poco el icono, es el papá de todos, y Wagner, yo creo que Donizetti no sé qué opinión debería tener, imagino que no muy alta, pero desde luego Wagner adoraba a Bellini, era uno de sus compositores favoritos y de hecho tenía una auténtica fijación con él y estuvo defendiendo de una forma, bueno, siempre que tuvo ocasión, estuvo presentando y estrenando en Alemania obras de Bellini, él tenía una gran, por lo tanto me parece que a veces estas cosas están menos lejos de lo que pretenden los hooligans compulsivos, así fanes, y que quieren un poco centrarse en un compositor, un poco presentándolo un poco como una armadura de combate contra los demás. Me parece a mí que realmente, yo no diría que Bellini y Wagner estén cerca, pero desde luego que Wagner bebió mucho de Bellini, sin duda, lo decía él mismo. ¿Yo? ¿Quién? Sí. Quería una pregunta para el director musical y otra para Patrick. Quería saber hasta qué punto hace falta entender los motivos de la tetralogía para sacarle el jugo a esas sutilezas de las que hablabas antes de la Valquiria. Y por otra parte, para Patrick, me ha encantado el texto Matabots que has escrito para esta. Me ha parecido fantástico y estoy muy de acuerdo en que Brunhilde es la gran protagonista no solamente de la Valquiria sino de toda la tetralogía. Quería saber si Patrick lo ve también así y cómo se refleja eso, en caso de que sea así, en la puesta en escena que vamos a ver. No. Bueno, respecto a los motivos de la ópera, imagino que se refiere a los leitmotiv, ¿no? Sí, que es
la técnica sobre la que está construido, los motivos que articulan no solamente esta obra, sino toda la tetralogía, ¿no? Hombre, pienso que es esencial conocerlos, identificarlos y ponerlos en relieve, porque sobre todo no son entes fijos que se intercambian de una ópera a otra, de una escena a otra, sino que es un material que está vivo y que va evolucionando a lo largo de la ópera, a lo largo de la tetralogía. Y además, entre los cientos, depende del autor, depende de un estudioso u otro, se cifran en torno a 140 y tantos leitmotiv, otros... Porque claro, luego se van desmembrando y se van también... van teniendo secuelas o se van desarrollando en otros pequeños motivos que podríamos contar también, ¿no? Pero luego al final es curioso porque todos los motivos que tienen relación con la naturaleza, por ejemplo, están también relacionados entre sí, con lo cual podemos reducir a 5 o 6 fuentes principales que luego generan otros motivos, con lo cual hay una unidad impresionante en estas 15 horas de ópera, en este sentido, ¿no? Y luego, pues, claro, como decía, es esencial poder reconocerlo para poder en cada momento psicológico, emocional, poder, digamos, ponerlo en relieve con la intención dramática que está transformado en ese momento ese leitmotiv. Y si me permites la pedantada, que se te puede contestar con una cita de Schopenhauer, que lo he estado buscando y la he encontrado. Dice literalmente, no te lo digo porque es que la respuesta a tu pregunta, dice que me pregunta si hay que conocer el contexto para valorar la música. Schopenhauer dice, la música no expresa nunca el fenómeno, sino únicamente la esencia misma, el en sí de todo fenómeno. En una palabra, la voluntad misma no expresa más que la esencia abstracta y general fuera de todo motivo y de toda circunstancia. La circunstancia que hace que tú eso lo leas como algo concreto no es la música misma, es el hecho de que esto está asociado a una temática, es asociado a un texto. Esto me parece que contesta lo que acabas de decir. Sí, es fundamental, porque si no, pues fundamental, vamos, lo dice Schopenhauer. But yes, Schopenhauer is very perspicacious. But there is something which actually connects what you were saying with the previous question, which is Donizetti, Mozart, Wagner, where you see it's about melody and the function of melody in the lyrical drama, which is both Donizetti and Mozart are using a pattern which requires you to understand a melodic line. And you have to learn that, you fall in love with it very quickly because it's so beautiful in both cases. And Wagner's ideas are different, which is that he fragments the idea of the complete melody. And he came up with this idea of the leitmotifs, which are emotional and physical representations of specific ideas. And these fragments of melody you become aware of as you listen to The Ring. So, I mean, they are specific. They are castle, they are dragon, they are grief, they are mother, they are these things. He decided what they were and he wrote them. But you don't need to know what they really mean. You need to allow them to act upon you as fragments of melody. And this is what I think makes Wagner both difficult for new listeners and rewarding for all of us who stay with the musical project he proposed. Because eventually these tiny fragments of melody have upon one's listening soul the same impact as a complete aria of Mozart. All he has to do is just press the melodic button with a few notes, and you understand that the person who is singing in relation to that musical idea. It's almost like getting really good at understanding a football team. Who's in the background, where the ball is, how it's passing, how it's going between people. And eventually you get this amazing sound of musical architecture which supports his idea. But it's this difference in bass is fragment, which creates a very, very complex whole, and a complete melody which starts, has a middle, and finishes, and probably has a da capo as well. And
so when you say, is Brunhilde the most important character, she can't be without the others. So in a way, it's almost a question which doesn't exist. Brunhilde is just, in the end, whatever we decide she is. But there's no point in a Brunhilde without all the other 40 or 50 characters, because it's a complete world that we're discussing here. And we have to have our opposites. Chado, o sea, que no se puede ahorrar, vamos. Que los necesitamos a todos. O sea, bueno. Good to know. Un momento que... Bueno, es interesante esto porque tal vez no haya mucha comparación entre Wagner y Donizetti, pero si tomamos por un lado a Donizetti y a Mozart, por ejemplo, y por el otro a Wagner, vemos que en el caso de Donizetti y de Mozart debemos entender, o sea, hay un determinado patrón melódico que nos exige entender toda la línea melódica, la melodía, ¿no? Y eso, bueno, es fácil porque es muy agradable, fácil de captar. En Mozart el enfoque es distinto. En Mozart tenemos un fragmento, que es ese leitmotiv, que expresa directamente una emoción, representa una emoción, algo físico, una idea específica. Y al escuchar la música comprendemos rápidamente comprendemos la evocación, lo que evocan esos fragmentos, el dolor, el dragón, la madre, ¿no? Tal como fue decidido al escribirlos. Pero no necesitamos conocer toda la línea melódica. Solo basta con que el espectador se deje llevar, deje que la música penetre en él y tenga ese punto que le lleva realmente a comprender sin necesidad de tener esta línea melódica ya previsible que puede haber en Donizetti, que empieza y termina, un aria completa, por ejemplo. Con un pequeño fragmento de Wagner que puede equivaler a la comprensión de un aria completa, ¿no? Puede tener el mismo impacto que un aria de Mozart. Es un enfoque diferente. Es como cuando sabemos mucho de fútbol y entendemos la estrategia que hay en un campo de fútbol y vemos esa arquitectura que hay detrás, ¿no? Y nos hace comprender el carácter estético también, artístico, ¿no? Cada fragmento tiene su parte de melodía en Wagner. Y bueno, es verdad que Brunhilde es el personaje fundamental, pero no podemos comprenderla sin los demás. No existiría Brunhilde sin los otros 40 o 50. Tiene que haber una contraposición para que el personaje exista, no puede existir aisladamente. Ahora vamos a más preguntas, pero si me permitís, introducir una variable más, porque durante acabadas las funciones de Valkyria vamos a tener la proyección de lo que va a ser también un auténtico acontecimiento, la proyección de Los Nibelungos de Fritz Lang, una de las obras cinematográficas más importantes de la historia del cine realmente. Ha sido recuperada recientemente y restaurada por una serie de filmotecas, entre las cuales la Filmoteca Española, y se va a proyectar y se va a interpretar en directo con la música compuesta por Gottfried Huppertz a cargo de la orquesta titular del Teatro Real y bajo la dirección de Nacho de Paz. Como sabéis, la trama de la película, el argumento es exactamente la tetralogía, realmente. Esto va a ser los días 21 y 28 de marzo. El 21 de marzo se va a proyectar la primera parte de la película, que es La muerte de Sigfrido, y el 28 de marzo la segunda parte, que es La venganza de Grimhilde. Tenemos a Nacho de Paz, que es quien va a dirigir esta proyección con la orquesta en directo, y me gustaría pasarle la palabra para que nos explique un poco cómo es la partitura de Gottfried Huppertz y cómo llevas a cabo un poco la sincronización. ¿Tenéis un micrófono? Vale. Te vas a sentar aquí, vale. Uy, pero si a Chado lo vamos a necesitar más. Pero bueno, sí, siéntate y luego cuéntanos un poco y... sí. Bueno, pues espera un momento que parece que tenemos hasta un fragmento de la peli.
así ya vamos estudiando el ocaso de los dioses. Nacho. Sí, buenos días. Presentar estas dos películas es de alguna manera volver al texto original que genera toda la saga de los Nibelungos. Es el texto del siglo XIII, del Cantar de los Nibelungos, que a diferencia de Wagner está absolutamente despojado de dioses paganos, e incluso una cuestión muy interesante desde el punto de vista literario es que es muy extraño que un texto del siglo XIII no tenga ninguna referencia a la moral cristiana, como es el caso de este texto, en el que no hay ningún acto de perdón, no hay paz, todo se resuelve con la sangre, con la venganza. Y otro aspecto fundamental del que estabais hablando de este texto original del siglo XIII es que las protagonistas son dos mujeres, son Brunhild y Kriemhild. En la primera parte correspondería con la continuación de Valkyrie. Sería la juventud de Sigfrido, y esa sería la primera parte de la película. Que a diferencia de Siegfried en Wagner, Brunhild no es rescatada por Siegfried, sino que Brunhild es una, en el texto original, es una reina que vive muy bien sola, que no necesita a nadie, es una guerrera, y que hay un mar de fuego alrededor de su castillo, no para que no sea rescatada, sino porque no quiere que la molesten. Y entonces lo que sucede en el texto original es que Siegfried aquí recibe el encargo del rey Gunther de ir a conquistar a Brunhild para él, porque él en el fondo es un cobarde. Entonces la mujer fuerte es Brunhild. Y el momento que hemos presentado lo quería ver porque es muy bonito el paralelismo que hace Fritz Lang con Wagner, porque este es el comienzo de Valkyrie. Cuando Sieglind y Sigmund se encuentran, ella le ofrece agua y después le da un vaso de hidromiel. Y el encuentro entre Siegfried y Kriemhild aquí en la película, yo creo que Fritz Lang hace un guiño absoluto a Wagner. Es exactamente igual que el comienzo de Valkyrie. Es decir, el hijo de Sieglind y Sigmund se encuentra de la misma manera con su futura prometida. La diferencia con Wagner también es que la segunda parte del Cantar de los Nibelungos no aparece en la tetralogía de Wagner, que es que una vez que muere Siegfried, Kriemhild encarga la venganza. Y para vengarse, esta es la segunda película, para vengarse lo que hace es que se casa con Etzel. Etzel es el dios, el rey de los hunos, que es claramente el rey Atila, lo que pasa es que le llaman Etzel. Y esta venganza está basada en hechos reales que sucedieron en el siglo V de nuestra era, cuando los hunos realmente arrasaron al pueblo alemán, y lo que hace Kriemhild aquí es arrasar con todo el séquito de Gunther y todos los que asesinaron a Siegfried. Esto Wagner no lo quiso poner, pero aquí lo veremos. Entonces, digamos que Wagner él concibió este mundo increíble, no solo a través del texto de los Nibelungos, en el que se basa la película, sino que él se basó en 20 y pico fuentes más, como es la saga nórdica islandesa y muchas otras. Pero aquí volvemos al texto original. Y otra cosa curiosa de este texto original del siglo XIII es que yo creo que realmente es muy moderno en el sentido de que se expresan de manera cruda las pasiones humanas y la crueldad de que, ¿para qué? Hay una frase típica de los alemanes antigua, que dice, ¿para qué vamos a resolver las cosas con sudor cuando se pueden resolver con sangre? Y esto sucede en la saga original de los Nibelungos. A nivel musical hay muchísimos guiños a Wagner en el tratamiento precisamente de los leitmotiv. Hay muchas ocasiones en las que leitmotiv que han ido presentándose por separado de repente confluyen todos juntos en contrapunto, es decir, uno se da cuenta de que el compositor ha pensado todas las combinaciones posibles contrapuntísticas que son posibles a nivel armónico y confluyen transformándose constantemente. Y hay una curiosidad, por ejemplo, estudiando la película, de repente
hay un momento en el que cuando Kriemhild, en la segunda película, está esperando un hijo de Attila y que tú te imaginas que ese hijo va a vengar la muerte de Siegfried, el leitmotiv que utiliza es nuevo, entonces entiendes que es el leitmotiv del hijo de Kriemhild, pues no os lo vais a creer, es el mismo leitmotiv que usó en la película Tim Burton para Batman. Es exactamente el mismo leitmotiv. O sea, ese caballero oscuro que va a vengar el mal, pues exactamente sucede ahí. Igual que sucede con tanto cine actual que bebe de las fuentes antiguas. La música de Gottfried Huppert es un referente absoluto, por ejemplo, en el cine de George Lucas. Sabes que La Guerra de las Galaxias toma muchísimos temas de Metrópolis, que es la siguiente película que hizo Fritz Lang, y encontramos muchísimas películas actuales que hacen referencia a estas películas que hablan de arquetipos, de tragedias que se pueden trasladar a diferentes escenarios, como por ejemplo Star Wars. Yo creo que es una saga muy inspirada también en Nibelungen. La música de Gottfried Huppert presenta algunos de los diseños rítmicos de Wagner, perfectamente reconocibles en las óperas, y además incluye lo que sería una música moderna para los años 20, en el siglo XX, como por ejemplo era la música de Richard Strauss. Y a nivel estético, simplemente ya para finalizar, a nivel estético la película es muy curioso que no solamente presenta el texto original, que ya era muy moderno, en el que las dos mujeres son las que llevan las riendas de la película, sino que además nos presenta una Edad Media idealizada a través del Jugendstil, del modernismo austríaco. Y Fritz Lang sabemos que, por ejemplo, a través de una edición que se hizo en el año 1908, resumida del texto original del siglo XIII, del Cantar de los Nibelungos, resulta que estaba ilustrada por uno de los principales pintores del Jugendstil, y lo que hace es recrea las láminas de aquel libro, las recrea en la película. Por eso parece que los personajes están extraídos a veces de un cuadro de Gustav Klimt. Los vestuarios parecen que son de Gustav Klimt, ¿no? Entonces confluye una serie de mundos tanto antiguos como modernos muy atractivos. Y por otro lado, pues nos hace comprender la saga de los Nibelungos desde una perspectiva quizá más primitiva, pero que de alguna manera continúa a partir del punto en el que lo deja Valkyrie. Bueno, habrá más tiempo, evidentemente, de hablar de esta proyección de los Nibelungos. Queríamos un poco, en fin, insistir, daros a conocer y que un poco que tuvierais claro que vamos a hacer este proyecto dentro de un par de meses. Tiene toda la lógica un poco que lo presentemos hoy por el hecho de que hay este link temático tan obvio, pero me parece que estaría muy bien pues que en el futuro, bueno, me parece que ese tema da mucho de sí. Estamos hablando de una de las obras más importantes de la historia del cine, además, aparte de que esté realmente relacionada temáticamente con la tetralogía, etcétera, y que tenga una gran cosa de wagneriano y que tenga mucho sentido pues hacer este proyecto justamente en paralelo a la tetralogía. Estamos hablando de un acontecimiento que para los cinéfilos me parece que es de la máxima relevancia. Es decir, esta es una película además que estaba, que se conocía perfectamente de su existencia y de la cosa legendaria que siempre ha tenido, pero la recuperación del material de Fritz Lang es cosa de hace relativamente poco y ha estado además muy directamente implicada la Filmoteca Española. Por lo tanto, lanzamos esta idea porque me parece que periodísticamente eso tiene realmente bastantes posibilidades para quienes de vosotros os pueda interesar. Vamos a volver a las preguntas sobre Valkyria, o si alguien quiere una pregunta sobre Fritz Lang también, faltaría más. Aquí. O te puedo sentar aquí, ¿eh? Sí. Ay, perdón. Vale. Allí primero, vale. Disculpa, no es sobre los Nibelungos, aunque es súper interesante. Nada más una pregunta práctica. Usted nos ha dado algunas pistas sobre las temporadas que vienen. ¿Hay alguna posibilidad de montar toda la tetralogía en una semana, como en 2023, 2024? Y la otra pregunta es que la tetralogía sigue siendo el mayor reto para un teatro de ópera. Es
el mayor reto para la ópera? Y si es esto, ¿qué significa que el Teatro Real está haciendo esto en los años 2020? A ver, la pregunta sí, pues la verdad es que hace bien de calificar la pregunta de práctica, porque montar la tetralogía en un solo año, pues sí que es posible. Se podría hacer de cara al futuro, que si no habría, se podría realmente plantear. Lo que no se podría hacer es, como estamos haciendo, 9 ciclos de la tetralogía. Esto es inimaginable. Es decir, los teatros que hacen la tetralogía, pues hacen 2 ciclos, a lo mejor, no sé, 3 ciclos en un momento dado, pero no hacen 9 ciclos como estamos haciendo nosotros, por lo que un poco también por el propio sistema de abonos y la propia logística del propio teatro. Esto realmente no sería posible porque se comería prácticamente toda la temporada. Y aunque no dudo que estemos rodeados de wagnerianos militantes que no pueden hacer otra, vamos, que están esperando con ansias algo, pues tampoco podemos permitirnos que una temporada del Teatro Real esté prácticamente en exclusiva dedicada a Wagner, no por falta de ganas, es porque probablemente se perdería el equilibrio que tiene que tener. Entonces, además, si hiciéramos 3 ciclos, probablemente dejaríamos a una gran parte de nuestro público fuera. Por lo tanto, hay problemas realmente prácticos para llevar a cabo esta idea, pero sí que sería posible. A mí me parece que además estaría muy bien hacerlo, y a mí me encantaría que en el futuro pues pudiéramos hacer pues eso, un par o 3 de ciclos completos de la tetralogía, pero me parece que de momento realmente está muy bien que hagamos este ritmo de un título por año, y me parece que nos permite de alguna manera un acercamiento a la obra, además a través de una dramaturgia unitaria con el mismo director musical y la misma concepción escénica. Creo que esto pues de alguna forma ya nos está llevando hacia este camino, pero sí, en el futuro nos encantaría que hubiera pues eso, un ciclo completo o 2 o 3 de la tetralogía la misma temporada. Y sobre si es el reto mayor que puede tener un teatro, pues bueno, sin duda lo es, o uno de los mayores. Es un poco difícil, ¿no?, decir si es lo mayor. Desde luego es una aventura impresionante para todos, para el teatro, para sus técnicos, para los cantantes, para el director de orquesta, para la orquesta, para el presupuesto también. Entonces realmente es realmente una de las... Pero vamos, a mí me parece que no estamos nada mal de retos. Hemos tenido hace poco, pues yo que sé, Moses Unadon de Schoenberg, que es otra movida apoteósica. Hemos tenido Die Soldaten de Zimmermann con el mismo maestro Eras Casado, que es otra de estas obras imposibles. Me parece que estamos bastante bien servidos de retos, pero sí, uno de ellos sin duda es la tetralogía. Buenos días, señor Eras Casado. Como muy bien explicado, lo que puede parecer una estructura marmórea musical está llena de matices, de ductilidades, etcétera, etcétera, lo cual lleva a una conversación del director con los distintos maestros intérpretes. Y también está para que eso sea una conversación con los cantantes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está llevando el trabajo, o de qué forma está llevando el trabajo, primero con la orquesta y a su vez esa simbiosis y ese maridaje con los cantantes? A ver, es un proceso similar en todos los montajes operísticos. Primero hay un trabajo musical a piano con los cantantes. Cuentas con un material ya existente. Son cantantes, evidentemente, que son la élite del mundo operístico, y en concreto pues de los cantantes de este repertorio, ¿no? Entonces ya vienen con un equipaje muy importante y fantástico, ¿no? Pero claro, yo tengo una concepción global de la obra ya en este momento, cuando empiezan los ensayos, y también pues es el trabajo tanto en el estudio con el piano como en la escena a piano, pues ya se va dirigiendo de esa manera hasta pensar que como uno tiene varias piezas, un arquitecto tiene piezas en la cabeza y luego llega un momento de ensamblaje, y entonces ahí es donde el concepto toma forma, ¿no? Y toma sonido. Con la orquesta es similar. A ver, para mí, en este caso, a veces la respuesta puede parecer bastante naif y simple, pero es el texto, es la partitura. Es la partitura lo que manda, y la partitura está llena, como decía al principio, ya no solamente, decía, al nivel de sofisticación, de modernidad, de visión que tiene, no solamente de matices y gradaciones de dinámicas interminables, sobre todo en lo delicado, sino que incluso cuando es en los grandes momentos sonoros, cuando es fuerte, cuando la orquesta se despliega todo su potencial, también
sabe cuándo hacer un piano súbito para que se entienda una palabra determinada y continuar y despegar de nuevo toda la potencia sonora. Está hecha, es un trabajo de orfebrería tan perfecto que, como una vez hace tiempo me dijo el maestro Barenboim, dice, sobre todo es una partitura donde si haces todos los pianos que están escritos no hay ningún problema. Y está hecha así, no tiene ningún problema si realmente uno trabaja con una minuciosidad y detalle como si uno estuviera trabajando, antes lo hablaba con Nacho, o sea, cada una de las páginas hay una gran estructura de horas de música y drama, de desarrollo, pero que cada una de las páginas de esta ópera es un trabajo de orfebrería absolutamente maravilloso, pero que está todo en el texto. Una curiosidad. Ha hablado para el maestro Eres Casado. Ha hablado de la versatilidad de la orquesta, sí, al tener estas dos óperas alternándose, que son muy distintas. Para un compositor, en el caso suyo, que tuviese que estar dirigiendo, que tuviese que estar dirigiendo las dos, en esta alternancia, las dos óperas, es más complicado. Aquí tenemos dos directores distintos y entonces cada uno va a lo suyo, ¿no? Pero si tuviese que hacer eso es complicado para un director Flauta Mágica. Claro, si tuviese que hacerlo el mismo. Así, acabamos con él. No, pero alternando. Vamos, si queremos ya que aquí vaya al manicomio, pues bien. Por eso digo, alternando tan rápidamente. Sí. Es más complicado. No, pero sé que más allá de lo físico y de lo que supondría. A ver, eso también depende de cada uno. Para mí no supondría ningún problema en absoluto y además es una cosa que llevo haciendo ya 20 años, más de 20 años, el alternar repertorios sin transición ninguna y viajar de la música del siglo XX directamente a hacer polifonía del siglo XVI. Y no es un trabajo, o sea, no hay ningún proceso de resetear ni hay nada parecido, sino que, bueno, imagino que si tienes una gran biblioteca es simplemente ir a sacar de los recursos que tienes adquiridos después de mucho tiempo y ponerlos al servicio de la música. No veo mayor problema. De todas maneras, te diré que algún día pensé, bueno, justo en el teatro, estando aquí en Madrid, como estoy 2 meses y pico largos y demás, estoy con Valkyria, ya tienes otro director por si acaso hiciera falta sustituir al maestro Bolton, que se sabe la obra y que la ha dirigido. O sea, bueno saberlo. Si algún día puede tener soluciones de emergencia cerca, pues va muy bien. ¿No? Había uno allí al final. Una pregunta más. Última pregunta, venga.